Northern Technologies, la diferencia entre lo común y lo extraordinario. Pues bueno, bienvenidos, buena tarde, noche otra vez a los que ya se habían conectado y a los nuevos, pues bienvenidos. Les habla Hipatia Palacios de Comunicación de Northern Technologies. Les doy la más cordial bienvenida, espero que todos se encuentren muy bien, así como su familia, compañero y amigos. Todavía es tiempo de cuidarse mucho. El webinar que les presentamos el día de hoy durará aproximadamente 40 minutos. Al final estaremos abriendo un espacio de preguntas y respuestas, mismas que pueden ir escribiendo en el espacio de chat que tienen a la derecha, para luego darles lectura. En este webinar se hablará sobre uno de los grandes retos que tienen los departamentos de TI relacionado con la salud financiera de las empresas. Y bueno, cómo pueden las tecnologías de información habilitar o mejorar y optimizar este flujo de efectivo. Para hablar sobre este tema los dejo en manos de un ponente con una gran experiencia. Rogelio Marín es director de tecnología de Northern Technologies, cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría, influenciamiento y evangelización de la transformación ágil a través de la gestión de comportamientos. Es co-desarrollador del modelo de productividad MOVE, modelo orquestado de valor empresarial, creador del CIOS, Centro Inteligente de Operación y Servicios, y de los servicios administrados bimodales. Bienvenido, Rogelio, buenas noches, adelante. Muchísimas gracias a todos. Hipatia, muy amable la presentación. Espero todos me estén escuchando. Si no, cualquier cosa ahí en el chat, por favor, dejen. Y pues vamos a comenzar como tal la presentación, el webinar. El reto del que hablaba Hipatia referente a los directores de TI o los CIOs o las áreas de TI para apalancar o a apoyar a este proceso de flujo efectivo tiene que ver justamente con la cadena del proceso de punta a punta. ¿Cómo nosotros desde el ámbito de negocio observamos la generación del flujo efectivo? Efectivo no es otra cosa más que la cobranza, por un lado, la inyección de capital, ya sea derivado de los socios o de préstamos, y desde luego, pues todo lo que es la generación de las ventas, de tal manera que todas las áreas financieras del negocio de una u otra manera están involucradas en este proceso del flujo efectivo, donde por un lado se hace la recolección en base a la cobranza y por el otro lado pues está toda la inyección y el manejo de ese dinero asignado a los recursos, a los gastos y a la inversión. De tal manera que es como un panorama general de lo que es el cash flow, lo que le llaman la gente de Estados Unidos cash is king, o es el nuevo modelo del cual los empresarios están ahora enfocados y donde la tecnología tendrá que aportar y representar un gran valor, ¿no? Dentro de este efectivo, la generación de efectivo, tenemos estos grandes procesos dentro de las organizaciones ya un poquito más aterrizadas a la vida real de la empresa mexicana. Básicamente está la cobranza, por un lado. Por otro lado está la retención de los clientes, cómo hacer que los clientes que hoy existen se mantengan. La generación de demanda, que es cómo generar nuevas oportunidades de negocio para que haya unas nuevas ventas. Los beneficios y diferenciadores, que es lo que se está ahorita promoviendo, más que una disrupción o una innovación, todos los productos y servicios que se están promoviendo para generar eso deben de llevar algún beneficio adicional, un diferenciador referente al resto del mercado, aún con los clientes cautivos. Esto tiene que ver con temas de marketing, temas de el diseño de producto o de la oferta de valor. La calidad y el servicio, que desde luego esto representa un factor bastante relevante, más que un diferenciador, se ha vuelto ya un obligado dentro de todos los productos y servicios. La calidad debe de estar siempre presente y la atención, tanto a nivel de la actitud del individuo, de los individuos que interactúan con el usuario final, así como postventa, la atención postventa. Y por último, la accesibilidad y la confianza de los métodos de pago. Este tema que aquí en México pues nos ha dolido bastante antes de toda esta situación de la contingencia de la pandemia, pues sufrimos en algunos momentos caídas de los servicios de los operadores crédito de los transaccionadores. Entonces, la gente no confía mucho en las operaciones de pago en línea o las operaciones de pago sin asistencia de un humano, y en las condiciones actuales en las que estamos, pues este es uno de los mecanismos
más efectivos para poder hacernos ese flujo efectivo, las compras en línea, los pagos a través de internet, las transferencias electrónicas, eventualmente los pagos en los centros comerciales o los puntos de venta de los comercios como Oxxo, como 7-Eleven, etcétera, etcétera. Todas estas corresponsalías que están distribuidas en todo el país. Entonces, de una u otra manera, nosotros estamos involucrados en todo este proceso como áreas de tecnologías de información. ¿Cómo lo vemos en un diagrama muy, muy global? Pues vemos que todos los elementos que interactúan con ese flujo efectivo, desde quien hace el consumo, el consumidor o el cliente, hasta quien interactúa a nivel de la entrega, la distribución, la logística, el pago, la recepción de ese pago, la transferencia de ese pago hacia las cuentas de los clientes y toda la operación que está detrás por parte de la gente que está trabajando hoy en home office o que está en los centros de distribución haciendo los embarques hacia las tiendas o hacia los centros intermedios o inclusive los mismos usuarios que están haciendo uso de las aplicaciones de la compañía, todos tienen que ver en el proceso de la colección del capital que está fluyendo a través de este proceso. ¿Cuáles son en ese sentido los retos que tenemos nosotros para garantizar que todo este proceso, toda esta tecnología que soporta estos procesos o estas áreas estén de alguna manera siempre disponibles, tengan la capacidad adecuada y el desempeño adecuado para el que el proceso funcione desde la perspectiva del usuario? Definitivamente uno pues es la calidad, tanto la que recibe el usuario final que está haciendo la transacción monetaria como los que están del otro lado haciendo la entrega, el envío, el aprovisionamiento de las mercancías, los registros contables, y la entrega de información hacia los tomadores de decisiones. Por otro lado, es la agilidad o el tiempo que esta información se requiere. Hoy por hoy, los reportes financieros deben estar prácticamente al día y al minuto, porque en base a eso se van tomando nuevas decisiones sobre la marcha, ¿no? El área de marketing tendrá que estar haciendo ajustes, el área de la cobranza, cuando se cae algún servicio transaccional, dar el lujo de esperar o el sistema se recupere al día siguiente. Esto lamentablemente se debe de resolver de una manera más inmediata y ahí es donde la parte del tiempo juega un valor muy importante. La parte de la colaboración. En estos modelos donde tenemos que interactuar hacia un solo objetivo, que es el tema del flujo efectivo, la cobranza, la colaboración entre los equipos humanos debe de ser la más estrecha. Y ahí es donde entra uno de los retos más importantes que se tienen, el garantizar que los equipos trabajen de una manera colaborativa, transparente y totalmente transversal hacia el proceso, más que hacia la tecnología o el componente. Otro de los aspectos importantes es que para poder darle acceso al cliente a todas estas plataformas de opciones de pago de efectivo o de canales de venta, el negocio seguramente tuvo que en su momento que invertir ante esta situación en recursos financieros, tuvo que apalancar algunas cosas de manera financiera, otras para habilitar capacidad tecnológica necesaria que no teníamos en su momento, y desde luego recursos o factor humano, más que habilitar más gente, crear un nuevo hábito, que fue esta parte de trabajar de manera colaborativa desde una posición remota, desde un lugar ajeno a las instalaciones propias de la organización, y desde ahí empezar a tomar decisiones, desde ahí empezar a resolver problemas. Todo esto, pues, de alguna manera, con el objetivo de mantener o incrementar el flujo efectivo. Y por último, y por si fuera poco, debemos de cumplir con los lineamientos de la organización. Al final del día, aunque tuvimos que salir de bomberos a resolver esta situación con lo que se tenía en ese momento, debemos de estar cumpliendo con las regulaciones y con los lineamientos de las leyes que hoy imponen y de las entidades regulatorias para que nos permitan continuar y no caer en algún supuesto de fraude o en alguna cuestión que por ahí se esté tipificando y que corra el riesgo de que nos puedan este proceso de cobranza a través de los mecanismos digitales o electrónicos, ¿no? Entonces, de alguna manera son dos grandes retos que tenemos para poder garantizar que el flujo efectivo a través de las tecnologías se pueda llevar a cabo, se pueda sostener, se pueda mantener y desde luego en la medida que se pueda hacerlo crecer, ¿no?
¿Cuáles son las preguntas que típicamente se están haciendo las áreas de TI de cara a esta necesidad del negocio? Lo primero es saber si dentro del área de tecnologías de información se tienen identificados esos procesos o el flujo de estos procesos a nivel de las interacciones o interfaces que soportan el proceso per se. A nivel de negocio es muy probable que sí se tenga mapeado cuál es la ruta que sigue, qué áreas toca, etcétera, etcétera. Pero a nivel de tecnología es poco probable que las áreas lo tengan. Y eso es uno de los grandes temas a resolver. Primero hay que entender cómo funciona el flujo o el proceso de esa generación de efectivo y por el otro lado mapearlo a los componentes técnicos que soportan todo ese proceso en todas sus dimensiones. Por otro lado, si se tiene identificado o no el impacto que esa tecnología tiene en el proceso. Seguramente habrá elementos que son más críticos que otros, más sensibles que otros, y esos tendrán un impacto sobre la cadena de valor o la cadena, en este caso, del proceso de flujo efectivo. Si no lo tenemos identificado, lo más probable es que no apliquemos las baterías o los esfuerzos adecuadamente. Y entonces, cuando haya un evento o haya una situación, estemos corriendo, como siempre, a lo mejor, pero sin un enfoque de a dónde debemos aplicar el esfuerzo. Y eso nos tomará más tiempo resolver, nos tomará más tiempo y será una pérdida de dinero y tener un impacto financiero directamente en el negocio. La otra pregunta que nos hacemos y que deberemos responder es si estamos preparados para visualizar, identificar, analizar y tomar acción ante los eventos que se puedan generar. Esto definitivamente es el valor más importante que se tiene dentro de un área de tecnologías de información y es lo que espera el negocio. Si estamos listos para poder actuar en consecuencia de un evento y que tenga el menor impacto posible. Este es realmente el valor que el negocio espera de un área de TI. Y en el caso específico de flujo efectivo, el impacto que tiene un evento en estos momentos, en estas condiciones que estamos viviendo, es mucho mayor que lo era antes. Entonces debemos de estar listos y debemos de tener esta pregunta con el mayor sustento o la respuesta lo mayor sustentada posible. La otra parte es si contamos con los mecanismos para mitigar o minimizar el impacto. Una vez que ya se da y podemos de una manera más ágil e inteligente, debemos de tener el elemento para mitigar el impacto. ¿Cuál es el impacto? Pues definitivamente la pérdida de ese flujo efectivo o la pérdida del dinero si es que eventualmente pudiera ya no regresar o ya no tener oportunidad de ingresar a las cuentas de la organización. Y por el otro lado, saber que podemos analizar la información en un tiempo ágil, en un tiempo muy corto, para poder evitar una reincidencia, o sea, corregir el problema prácticamente al mismo tiempo que lo estamos detectando y analizando, con la intención de que al menos estos casos no se vuelvan a presentar. Con estas preguntas es con las que nos deberíamos de ir en este proceso de identificar si tenemos la capacidad de poder apalancar el proceso de generación de flujo efectivo o de la secuencia del proceso de cobranza, de captación de dinero, de captación de nuevas oportunidades de ventas, etcétera. Todo aquello que esté involucrado en la generación de flujo efectivo, deberíamos de tenerlo mapeado y tener respuesta a estas preguntas. De una manera ya más práctica, bajándonos un poquito al nivel tecnológico, lo que deberíamos de tener mapeado de alguna manera a nivel ya interno, pues son todas estas dimensiones que se requieren para visualizar lo que está sucediendo con todos los componentes tecnológicos que soportan un proceso. Aquí yo en esta lámina trato de representar los 9 dominios o demonios, como yo le llamo, de un área de TI cuando hablamos de temas de monitoreo. Prácticamente todas estas áreas verticales y las aplicaciones horizontales o los segmentos horizontales tienen un componente que se dedica aisladamente a monitorear pues el pedacito que le toca, pero lamentablemente no se vinculan, ¿no? Todo pareciera ser que debe de estar centralizado y no necesariamente estar vinculado entre ellos. Así es como hoy se presenta la realidad. Entonces, cuando queremos hacer algo como lo que acabamos de ver, de validar y evidenciar que la tecnología realmente está apalancando y está dándole continuidad a ese proceso de flujo efectivo, no. ¿Por qué? Porque vivimos de manera aislada, aunque todo está monitoreando, aunque todo pudiera estar visible, no lo tenemos vinculado, no lo tenemos integrado. Entonces, uno de los retos ya a nivel operativo es justamente construir un modelo que nos permita tener visibilidad
de todo lo que está pasando en todos los elementos que soportan un proceso específico o un servicio en particular. En este caso, el de cash flow o el de flujo efectivo. Con esta visión, la siguiente parte es aquella pregunta que hacíamos de si estamos listos y tenemos los elementos como para tomar acción en consecuencia. Si ya tenemos la visibilidad integral o vinculada o de punta a punta, ahora debemos de tener la capacidad de gestionar y actuar en consecuencia. ¿Cuál es una de las opciones? Utilizar una metodología basada en mejores prácticas, poder tener la información de estas herramientas de monitoreo, cualesquiera que sean, independientemente que las tenga cada área a su cargo, y poder vincular estos elementos de disponibilidad, capacidad y experiencia de usuario o desempeño, pero a través de un proceso que al menos conste de tres: los que hacen la gestión del evento y quienes hacen el análisis de información para poder tomar mejores decisiones de cara al proceso de negocio, pero también de cara a la operación de las áreas de TI. Y esto debe de pasar de una manera muy ágil. Estamos hablando de horas, si no es que de minutos, ¿no? Entonces, la transversabilidad o la capacidad de visualizar un proceso de punta a punta nos permite vincular esos hilos o esas áreas independientes hacia un proceso específico. De tal manera que si nosotros tuviéramos que garantizar la disponibilidad de la capacidad del desempeño o la experiencia del usuario de todo lo que soporta el proceso de flujo efectivo, deberíamos de tener al menos todos los componentes monitoreados o visibles ante un área específica que puede ser el NOC, que normalmente conocemos, y por el otro lado, la gestión de esos servicios, pero vinculados de punta a punta, todos los componentes tecnológicos vinculados específico de negocio o a un servicio. De tal manera que estas dos áreas estarían interactuando de manera vinculados por el proceso y no de manera aislada, dedicado solo a las verticales tecnológicas. Ese es el primer paradigma que se rompe en este enfoque. Cuando ya tenemos esto construido, ahora sí lo que tenemos que identificar y lo que se hace para entender el proceso del flujo efectivo, pues es específicamente cómo está la organización construida y entender cuáles son las interfaces o las áreas que toca el proceso de flujo efectivo. Aquí hay dos enfoques, el tradicional de la cadena de Michael Porter y el modelo Canvas o el modelo Canvas que se utiliza recientemente para áreas y estrategias de negocio. Entonces, para poder entender cómo funciona el proceso de flujo efectivo, entender la organización, y para eso se utilizan estos modelos. Posteriormente, veremos de representar de una manera práctica y simple cuál es el impacto y el estado de ese proceso desde la perspectiva de tecnología, pero con el enfoque de negocio. Esto lo logramos a través de la creación de un tablero. Es un tablero donde podemos representar las tres dimensiones de la organización, que es la operativa, la táctica y la estratégica. A nivel operativo vamos a poder ver cuáles son los elementos tecnológicos y las áreas resolutoras o las áreas involucradas que tendrán que atender ese componente o esa falla en caso de una desviación o en caso de un evento. Vamos a poder evidenciar a nivel táctico cómo se comporta el nivel de servicio o la afectación del nivel de servicio de esa desviación o de ese evento, pero cuando hablamos del nivel de servicio, hablamos del nivel de servicio del proceso, no del componente tecnológico. Y por último, en la capa estratégica o desde la perspectiva estratégica, vamos a poder evidenciar cuál es el impacto que tuvo ese evento después de que el SLA se venció o si no logramos detener la consecuencia de ese evento, nos va a evidenciar el impacto desde el primer momento en que el SLA se venza. De tal manera que vamos a poder identificar a qué situaciones o qué indicadores relevantes del negocio le estamos afectando, que pueden ser temas de ventas, pueden ser temas de rentabilidad, puede ser un tema de ahorro, obviamente el tema del flujo efectivo, cuánto se está generando de ingresos en base a lo esperado. ¿Ok? Y estas vistas son 100% personalizables. Uno de los grandes retos es que cada área o cada persona, inclusive, cada ser humano, percibe la información de una manera diferente. Entonces, esto lo tenemos que personalizar para que sea entendible y no requiera una explicación técnica de lo que está sucediendo abajo dentro de toda la operación y dentro de toda la tecnología, que es la que nosotros sí conocemos, pero el negocio pues no le interesa y no tendría la necesidad de entender. Unos ejemplos
Perdón. La metodología para llegar a este tipo de conceptos requiere al menos una etapa de entendimiento profundo de lo que es el proceso y su impacto hacia el negocio. Y por otro lado, una etapa muy ágil, muy dinámica de implementación y ejecución. Estas dos etapas son parte de esta metodología que hemos construido, que es el modelo orquestado de valor empresarial, donde lo que definimos en la formulación es justamente entender el proceso, las interfaces que interactúan en los elementos tecnológicos y el impacto que estos elementos tecnológicos tienen en el proceso. Asimismo, alineamos principalmente la información que tiene el individuo que es responsable de esta tecnología, los equipos de trabajo que son los responsables de entregar los resultados de un proceso hacia el negocio y desde luego lo que son las expectativas y el entendimiento del negocio hacia el proceso. Y por último, tenemos que definir un plan de acción, un plan de ejecución que nos permita llevar lo que hoy se tiene hacia esto nuevo, que es la identificación y la visualización de un evento que puede impactar el negocio en un proceso específico y cómo ese proceso es impactado derivado de ese evento. Y por último, pues tenemos que llevarlo a una ejecución práctica, que es cómo se implementa, cómo se entrega al negocio la información, cómo es que transparentamos en tiempo cada uno de los eventos en el momento que están sucediendo y el impacto que este tiene en el momento en que es impactado y no en un reporte post-mortem o en un reporte que pudiera estar inclusive, pues de alguna manera maquillado o trabajado para que el impacto no se vea pues tan álgido dentro del resultado. Entonces, estos modelos lo que permiten es tener transparencia, tener visibilidad y una evidencia en tiempo real de lo que sucede en los procesos de negocio derivado de los componentes tecnológicos. Una cadena de valor tradicional es una tienda donde llegamos a consumir un producto X, donde se nos está haciendo el cobro, hablando de temas de flujo efectivo. Ese dinero que está entrando, ya sea en efectivo o con pago de tarjeta, tiene que verse registrado en automático en los sistemas de la empresa, a nivel contable, a nivel financiero, pero dependen pues de lo que está pasando dentro del elemento físico con el que interactúa la persona. Hoy por hoy esto podría ser un e-commerce, esto podría punto de venta podría ser una terminal, nuestro mismo smartphone, un cajero automático en una plaza, en un sector comercial, ahora que están todos cerrados, pero pues que los bancos siguen abiertos, ahí se hacen transacciones. Entonces, podría estar yo haciendo ese proceso de flujo efectivo y estarlo monitoreando a lo largo de todos los componentes. En un caso tradicional, pues tendríamos la experiencia del usuario, tendríamos el consumo, la atención de las personas, los elementos tecnológicos, y esto tendría que verse reflejado en los indicadores de rentabilidad o de flujo de efectivo de la organización. Y ahí es donde nosotros tenemos que garantizar toda esa traza de tecnología para garantizar ese flujo de información. Por último, pues ya en la práctica, lo que hacemos dentro de Norsten para lograr esto, pues es aplicar toda esta metodología y llevarla a un producto que hemos desarrollado específicamente para poder orquestar todos estos elementos tecnológicos como reglas dentro de la herramienta y finalmente poder presentar estos tableros de una manera práctica y efectiva, de tal manera que cualquier cadena de valor o cualquier proceso de flujo de efectivo que nosotros querramos identificar o mapear, lo vamos a poder hacer a través de esta herramienta que se llama Klugit, que es nuestro producto de orquestación, y lo vamos a poder representar en tableros tanto a nivel estratégico, tácticos u operativos de acuerdo a la necesidad y al nivel de información que se requiera. Y vamos a poder mapear dentro de este producto, dentro de nuestra herramienta de orquestación, las reglas de negocio de ese flujo o de ese proceso que estamos mapeando, que en este caso podría ser el flujo efectivo. Entonces, con este tipo de perspectiva o con este tipo de nuevo enfoque, es como logramos ayudar a que el negocio desde la tecnología o desde los procesos digitales apalanquemos y garanticemos que el flujo efectivo se va a dar siempre y cuando los elementos del proceso, los elementos de las integraciones, las interfaces, las áreas y la colaboración con los recursos asociados a este proceso se encuentren mapeados, orquestados y
visualizados, en este caso monitoreados, para poder identificar cualquier desviación y actuar de una manera muy práctica, muy proactiva, en algunos casos predictiva, con las nuevas herramientas de inteligencia artificial que ya se manejan hoy en día, para poder anticiparnos a un posible riesgo e impactar ese proceso en particular, que es hoy por hoy, pues uno de los principales que el negocio tiene en el radar. ¿Ok? Un poquito de las capacidades de nuestra herramienta. Esta herramienta de Klugit, que es nuestro orquestador, tiene 4 grandes funcionalidades, que es el monitoreo, que nos da la visibilidad, una mesa de servicio que nos ayuda a toda la gestión de esos servicios o de esos eventos, nos da la capacidad de integrar cualquier componente tecnológico, ya sea aplicativo, componente de infraestructura, telecomunicaciones, seguridad, servicios en la nube, y reglas de negocio dentro del core de este sistema para poder publicar en los tableros la información que se necesita puntualmente para poder tomar decisiones, para poder actuar proactivamente o para poder entregar visibilidad en tiempo real del estado de salud del proceso específicamente. ¿Ok? Estas son algunas muestras del tipo de tableros que podemos representar o que podemos generar, donde todo lo que hay detrás de este indicador o de este cuadrito que nos dice cuál es el nivel de servicio y cuáles son las variables y su estatus que soportan este servicio en particular, es toda la vinculación Klugit con todos los elementos tecnológicos, habiendo hecho la tarea del mapeo de proceso, el entendimiento del flujo del proceso, las interacciones, los componentes, las variables, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto se puede representar en tiempo real. Esto es, al final del día, una representación de un proceso de un programa que genera flujo de efectivo derivado de la funcionalidad del pago con tarjeta de crédito a través de la aplicación móvil. Otro tipo de procesos de flujo efectivo tiene que ver con la entrega de mercancía en las tiendas y cómo el cliente que recibe esa mercancía en automático puede liquidar ahí mismo la mercancía que le entrega o registrar el pago ya devengado al momento que se hace el cierre al final del día por parte de las personas que hacen las entregas de los productos. Entonces, todo esto pues con el único propósito de poder evidenciar que toda la tecnología que soporta el proceso, que hace que el flujo de efectivo se tenga y se pueda dar, esté siempre disponible con la capacidad necesaria y el desempeño adecuado para que los interactores o los actores sea la adecuada y la esperada. De manera que si nosotros llegásemos a aplicar este concepto de servicios de punta a punta o transversales, esas preguntas que hicimos en su momento ya no serían preguntas, serían ahora para el negocio. Con el end-to-end, lo que nosotros podemos garantizar es tener identificado el proceso, el flujo o el proceso que tengamos a bien definir. Vamos a tener identificado claramente el impacto que la tecnología tiene en este proceso. Estaremos preparados para visualizar, identificar, analizar y tomar acción ante los eventos que puedan generar un impacto. Y desde luego que vamos a contar con los mecanismos para mitigar y minimizar el impacto y evitar que se vuelvan a repetir. De tal manera que si hacemos todo esto desde la perspectiva de un proceso, como en este caso podría ser el de flujo efectivo, vamos a hacer que el área o los servicios de TI maduren a un nivel donde nos pongamos a la par como aliado estratégico del negocio y como no un área operativa que solamente se dedica a mantener los equipos y la tecnología prendida o a salir como bomberos a componerla o a corregirla cuando tiene una falla. Desde esta perspectiva es como las áreas de arrancar y garantizar el proceso de flujo efectivo y volverse más estratégico, más que operativo. Hasta aquí, pues esta es la presentación que tengo preparada para ustedes con este enfoque de cómo ayudar a los procesos estratégicos, en este caso el de flujo efectivo, que es el más relevante que hemos identificado en este momento. Y pues dejaría yo en este momento la oportunidad de desarrollar, ir haciendo algunas preguntas a través del chat que tenemos registrado y no sé si aquí mi Patia me pudieras ayudar o abrimos el micrófono para que hagan las preguntas. Pues muchas gracias, Rogelio, es tremendamente interesante perspectiva sobre la evolución en las áreas de TI, interviniendo ya en procesos administrativos. No veo por el momento alguna pregunta.
pero hago el cuestionamiento abierto. Si desean hacerla, pueden levantar la mano. Lo tienen ahí en su menú, al lado derecho, ponerla en el chat o bien activar su micrófono si gustan. Por ahora no veo alguna pregunta. Esperamos un momento. Así decía algún maestro alguna vez, ¿fue todo tan claro o la verdad sí me los confundí a todos? Voy a abrir los micrófonos, por si alguno desea y no puede hacerlo, activarlo. Vamos a abrirlo. Les aviso por cualquier cosa. Y creo que ya en este momento podrían activarlo si desean y hacer algún comentario o pregunta. ¿Nadie? A ver, aquí hay... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Ricardo López de Grupo Baltic. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rogelio. Mi pregunta va orientada a la parte técnica de la solución que presentas. Okay. Y mi pregunta es, ¿quién escribe la información? Entiendo que esta herramienta nos permite un análisis en tiempo real de los datos. Visualización en tiempo real de los datos. Visualización, perdón, tienes toda la razón. Visualización en tiempo real de los datos. Y para hacer una visualización de los datos, pues hay que hacer la adquisición. Es y correcto. Esos datos, pues yo entiendo que para que sea en tiempo real tendrían que adquirirse de forma automatizada. ¿Me podrías explicar, por favor, un poco más sobre la adquisición de los datos? Claro. Mira, todo el proceso de adquisición de información de cualquier fuente de datos lo realizamos a través de los métodos tradicionales de integración. Hay ya muchos conceptos como son los web service, las tecnologías API REST, que son pues ya estructuras predefinidas donde se establece comunicación y conexión directamente a datos específicos, no a toda una base de datos. Obviamente tenemos la capacidad de hacerlo por los métodos más antiguos como son los scripts, los queries, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una gama de integraciones que ahora, pues en el mundo de las herramientas tanto de monitoreo como de análisis de datos y desde luego de manejo de datos, que nos permiten extraer la información prácticamente desde la fuente, ¿no? Con toda la seguridad y con toda la integridad necesaria, tanto a nivel de bases de datos locales como a nivel de estructuras en la nube. De tal manera que una herramienta de monitoreo tradicional tiene que evolucionar a ser ahora una combinación de funciones, por eso se le llama orquestador, no del modelo orquestador que se conoce como las máquinas virtuales y toda la orquestación de infraestructura. Aquí hablamos de información. Ok, Rogelio, te agradezco mucho. Sí, espero haber respondido, Ricardo. No sé si alguien más tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta. No veo ninguna otra manita levantada. Creo que son todas las preguntas. Vamos a hacerles llegar por correo electrónico de esta presentación. Y bueno, si tienen alguna duda pueden contestar ese correo o ventas@nst.mx. Muchas gracias por su asistencia. Ricardo, muchas gracias por todo. Todos. Me gustaría, Ricardo, en la medida de lo posible, te mandaremos por ahí cuando alguien me hace una pregunta pues interesante, y creo que espero que la pregunta, regalo un libro, es un contenido que en algún que se llama Monitoreo Proactivo, por si te hace sentido, con todo gusto. Ah, claro que sí, muchas gracias, sí, claro que sí. Ok, bueno, pues ahí tenemos tus datos, te lo enviamos por correo. Gracias. Hecho. Pues gracias a todos por su tiempo, muy gentiles, y pues esperamos verlos en el próximo webinar, que tenemos muchos contenidos interesantes. Muy bien, gracias a todos, buenas noches. Buenas noches a todos.